verso 13, la palabra de Dios dice: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. En varias ocasiones he compartido y he escuchado que estas tres cosas son tan esenciales para la vida cristiana, que de tal manera, así como para el ser humano es esencial la respiración, el aire, para poder vivir, estas tres cosas, mis hermanos, la fe, la esperanza y el amor, es indispensable que haya en nuestra vida. Porque al igual que cuando el oxígeno le falta al ser humano, lo que acontece es que se empieza, ¿verdad?, a sofocar, a debilitar a tal grado de que puede perder lo que es su vida. Así, de igual forma, el apóstol Pablo hablaba a la iglesia de los Corintios, a todo un grupo así como nosotros, ¿verdad?, que había tenido la oportunidad tan grande de poder tener una relación con Dios. Él les decía estas cosas: no debe de faltar la fe en su vida, no debe de faltar la esperanza y mucho menos el amor. Si nosotros, mis hermanos, quitamos algo de esto, ya no está funcionando nuestra vida. Si nosotros tenemos fe y tenemos mucho amor, pero si no tenemos esperanza, mis hermanos, de nada sirve nuestra vida cristiana. Y de igual manera, si nosotros tenemos mucha esperanza en la vida eterna y no tenemos fe, de igual manera, mis hermanos, terminamos sofocándonos en nuestra vida cristiana, de que no vamos a llegar muy lejos. Y de igual manera, si somos muchas personas, ¿verdad?, con mucha fe y con mucha esperanza, pero si no tenemos amor, mis hermanos, de igual manera terminamos sofocándose de tal manera que vendríamos muriendo de una manera espiritual. Por eso, estas tres cosas, mis hermanos, son muy importantes considerarlas en nuestra vida cristiana. Hoy Dios una vez más nos quiere bendecir y nos pondremos en sus manos una vez más a través de la oración. Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por este maravilloso y grande privilegio, Señor, de estar reunidos como tu iglesia, como tus hijos, para una vez más, Señor, ser bendecidos por medio de tu palabra. Te pedimos bendición para cada uno de mis hermanos aquí presentes, para nuestros amigos que nos visitan. Llénales, Padre Santo, en esta hermosa mañana de bendiciones. Prepara nuestro corazón una vez más, dispuesto a escuchar tu palabra, pero sobre todo para poder entenderlo, comprenderlo y llevarlo a la práctica en nuestras vidas. Para así, Señor, glorificarte a través de nuestro diario vivir. Gracias, Padre Santo, una vez más. Te pido también que me utilices con palabras sencillas, prácticas, para que puedan también tu iglesia, Señor, ser de gran edificación en esta mañana. Porque todo esto, Señor, una vez más nos ponemos en tus manos, invocando el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, tenemos una maravillosa y grande bendición en este pasaje. Pero me quiero centrar, mis hermanos, en lo que el apóstol Pablo hace una pequeña referencia en el verso 13, donde dice: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ahí es donde me quiero enfocar, mis hermanos, en este pasaje bíblico. El mayor es el amor. Cuando analizamos, mis hermanos, la historia bíblica de esta iglesia de los Corintios, verdaderamente vemos que estaba pasando por una crisis, por una situación muy difícil. Y es muy importante que nosotros, a través de las Escrituras, por ejemplo, si analizamos, ¿verdad?, lo que es el capítulo 11, verso 18, dice el apóstol Pablo, pues en primer lugar dice: cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre ustedes, entre vosotros, divisiones, y en parte lo creo. En esta cuestión había serios problemas.
O sea, la iglesia, en lugar de estar unida en el día del Señor, había este problema. A veces, mis hermanos, estos conflictos que pasaron hace más de 2000 años, continuamente a veces los vemos en nuestro diario vivir, principalmente en nuestra iglesia. A veces los miramos también en el mundo, en la sociedad. A veces, mis hermanos, este problema de división, de que estamos separados, mis hermanos, por problemas, por actitudes, por diferencias, nos causa problemas que dañan hasta a veces lo que es verdad, lo que es la integridad, el seno familiar. Y si nosotros analizamos, vemos que la iglesia de aquellos tiempos tenía un conflicto. No se estaban mirando como hermanos en Cristo Jesús. Había ciertos problemas, había unos que se ponían por acá, otros por acá. Yo no sé cuáles serían los problemas por el cual el apóstol Pablo, ¿verdad?, creía que había una división. Sería por falta de doctrina, sería por cuestiones carnales, por cuestiones de opinión, yo no sé, pero lo que sí dice el apóstol Pablo, y él lo creía, que había división entre ellos. Después, mis hermanos, en el capítulo 12, si nos trasladamos, porque ahí habla sobre todos los dones, ¿verdad?, todas las virtudes que Dios da a su pueblo, vemos que el apóstol Pablo les hace una exhortación. En el capítulo 12 de 1 Corintios, verso 12, dice el apóstol Pablo: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. O sea, en otras palabras, cuando el apóstol, yo traigo a la cabeza esta exhortación, quiere decir que había miembros en esa iglesia también que hacían menos a otros miembros de la iglesia. Y él les daba este maravilloso ejemplo. Así como el cuerpo del ser humano, ¿verdad?, es compuesto por muchos miembros que tienen maravillosas funciones y otras que casi no tienen funciones. En nuestro cuerpo dice, todo es necesario. En otras palabras, tómense en cuenta los unos a los otros, no se desprecien. Estos problemas, mis hermanos, había en la iglesia de los Corintios. Y si analizamos el capítulo 14, habla sobre el don de lenguas, ¿verdad?, donde había un tremendo desorden entre ellos. E incluso tal vez este asunto haya sido también un conflicto de división en el capítulo 11. Hay muchas iglesias que han dicho, ¿verdad?, esta tremenda noticia: si tú no hablas o si tú no tienes el don de lenguas, todavía el Espíritu de Dios no ha venido a reposar en tu vida. Y de una manera, mis hermanos, ¿qué es lo que hacen? Dividen la iglesia, separan a las personas de la gracia. Y verdaderamente el Espíritu de Dios, mis hermanos, ha sido derramado de una manera maravillosa para todos aquellos que deciden ser parte de la familia de Dios. Entonces, mis hermanos, miramos que aquí había mucho problema, había muchas circunstancias difíciles, y el apóstol Pablo les exhortaba: recuerden, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero estos tres, dice, pero el mayor de ellos es el amor. O sea, había una decadencia de amor. ¿Qué tipo de decadencia de amor? Un amor espiritual, un amor ágape. Mis hermanos, cuando no hay esto en nuestra iglesia, ¿qué es lo que está aconteciendo? ¿Qué tipo de amor es el que probablemente había en la iglesia de los Corintios? El tema está titulado de esta manera: el amor carnal y el amor espiritual. La palabra de Dios nos dice, por medio de la boca del apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 3, verso 1, dijo el apóstol Pablo, haciendo esta afirmación: hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales. Y luego dice el verso 3, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Cuando hay todas estas cosas, cuando se conjugan, mis hermanos, ¿qué es el tipo de amor que guía nuestra vida cristiana? Esto es muy importante que nosotros analicemos en nuestra vida.
¿Sobre qué tipo de amor estoy guiando mi vida, mi relación con Dios, con mi familia, con los de la iglesia? ¿Con qué tipo de amor? ¿Con el amor que viene siendo el espiritual o el amor carnal? Recuerden que el amor carnal, mis hermanos, conocemos, ¿verdad?, como aquel, el eros, es un amor, mis hermanos, completamente egoísta. Es un amor que solamente, ¿verdad?, se tiene el ser humano por sí mismo, que no le importan los demás, que no le importa a su alrededor. Hay otro tipo de amor que le llaman el filia, mis hermanos, y ese tipo de amor, ¿verdad?, es aquel que tiene la capacidad para amar a los que son de su propia sangre, a los que son de su familia. Pero el amor de Dios, mis hermanos, es un amor que trasciende barreras, que trasciende, o sea, lo que son fronteras. Es un amor, mis hermanos, tan grande y tan maravilloso, tan sublime, que es el desafío de todos los que anhelamos el ser parte del pueblo de Dios, el ser parte de esta esperanza que el día de mañana o pasado, mis hermanos, llegaremos. Óiganlo bien. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo una vez más dice que el amor es lo más importante? El amor, mis hermanos, es eterno, recuerden. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que Dios es la fuente de amor. Él es eterno. Ahora, la esperanza, ¿qué va a pasar con nosotros? Con nuestra esperanza. Va a llegar un día en que nosotros terminemos con esa esperanza, siendo honestos. Nos llega la muerte y si estamos en Cristo Jesús, ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos trasladamos hacia esas promesas que el Señor nos ha dado y ahí termina la esperanza de uno. Ahí se acaba, óiganlo bien. De igual manera, la fe del ser humano también ahí se acaba, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la fe ya cumplió con su propósito en esta vida. La esperanza de igual manera cumplió con su propósito en esta vida. Es necesario la fe, es necesario, mis hermanos, la esperanza. Pero el amor, ¿ustedes qué creen? ¿Que con la muerte se acaba el amor? No, para nada. El amor sigue, mis hermanos. Por eso es muy importante que todos nosotros como familia de Dios, como hijos de Dios, nos ejercitemos de una manera continua. Porque el amor divino, el amor ágape, mis hermanos, que es un amor incondicional, contrario al que es condicionable, porque eso es lo que es un amor carnal, condiciona. En muchas ocasiones, ¿qué es lo que pasa? Si tú no piensas como yo, si tú no hablas como yo, o si tú no tienes los mismos objetivos como yo, ahí viene y se rompe. Ahí es donde el ser humano, por su naturaleza humana, su naturaleza pecaminosa, condiciona. Es un amor muy limitado. Por eso, mis hermanos, es importante que nosotros nos dejemos bendecir por Dios con este amor divino, con este amor eterno, que tanto hace falta a nuestra vida, a la sociedad, a la familia, a la iglesia, en todos los ámbitos que puedan venir a nuestra mente. Primero, mis hermanos, ¿por qué dice Pablo que es el mayor? Una de las cosas que, analizando este pasaje, llegué a la conclusión porque es lo que el ser humano necesita. Vemos el conflicto en la iglesia, un ejemplo vivo, palpable. Y tal vez estas cosas estén sucediendo en nosotros. Ha habido infinidad de veces que hemos presenciado cosas tristes. Divisiones motivadas por causa de problemas como los celos, las envidias, etcétera, etcétera, etcétera. Son muy pocas las veces, mis hermanos, que las divisiones se llevan a cabo por causas doctrinales. Esto es lo más triste. La mayoría de las situaciones se llevan, las divisiones, los problemas en la iglesia, por cuestiones de opinión. Y es lo que necesitamos, honestamente, que haya ese amor en nosotros, que no condicione, que estemos dispuestos a amar así como Dios nos ha amado a cada uno de nosotros.
Por eso dice en la primera carta de Juan, mis hermanos, en el capítulo 4, verso 8, dice: el que no ama no ha conocido a Dios. Pero lo importante aquí de esta escritura es porque Dios dice es amor. Él es la fuente de amor. Yo recuerdo, mis hermanos, que cuando vivía con mi papá, a la edad aproximadamente de unos 7, 8 años, en el frente de la casa de mi papá tenían como una fuente, recuerdo. Y mis anhelos y lo que me gustaba a mí era cuando el agua salía y me metía yo a bañar, a hacer mis travesuras, a disfrutar de esa fuente. Muchos de nosotros, ¿cuántas veces no hemos pasado ahí por una glorieta, verdad? Donde hay una fuente grandísima. A mí cuando está así la fuente muy bonita y espectacular, ¿verdad? Da hasta ganas de como de meterse, ¿verdad? Para ser empapados, para disfrutar del agua. Sabemos que el agua es la vida, mis hermanos. Y de esta manera, Dios es la vida, Dios es la fuente de amor. Nosotros debemos de tener siempre esta visión con respecto al amor de Dios. Empaparnos, mis hermanos. Empaparnos a tal grado, ¿verdad?, de que podamos disfrutar ese mismo amor que es a través de la fuente de Dios, para poderla disfrutar y compartirla con los seres humanos. De otra manera, ¿qué es lo que pasa? La persona, cuando no está empapado de ese tipo de amor divino, de ese amor eterno, el ser humano va a ser infeliz. En otras palabras, no va a estar contento con lo que tiene. Aún así vengas tú todos los días a la iglesia, o si tú seas una persona que ofrendes con mucha fe, que seas una persona muy puntual, pero si no estamos empapados, mis hermanos, de esta fuente, de esta agua, de esta fuente de amor, mis hermanos, nosotros vamos a ser infelices. Muchas veces, mis hermanos, ¿qué es lo que pasa? Si andamos en toda la historia, ¿verdad?, de nuestra vida cristiana. Muchos de nosotros nos ha tocado, ¿verdad?, que nos agarra la lluvia. ¿Y qué es lo que necesitamos? Un paraguas, ¿verdad?, para cubrirnos de ella. ¿Por qué? Porque no queremos mojarnos. Muchas veces nosotros, mis hermanos, a veces por falta de conocimiento, la mayoría por falta de entablar una relación estrecha con Dios, andamos con esos paraguas dentro de la fuente de amor de nuestro Dios. Recordemos, mis hermanos, que la palabra de Dios no nos dice que Dios nos ha amado porque nosotros le hemos amado primero, sino que Él dice, ¿verdad?, que Él nos amó primero. Verdaderamente, mis hermanos, el amor de Dios siempre está cayendo en la vida de nosotros de una manera continua, de una manera sin cesar. Así como la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que todos los días Dios renueva su misericordia. Pues de igual manera, mis hermanos, el amor de Dios es eterno, el amor de Dios no se deteriora, el amor de Dios, mis hermanos, no pierde su efecto, su propósito. Y es muy importante que nosotros ese paraguas, que a veces es de una manera, ¿verdad?, que representa lo que es el orgullo, la soberbia, la altivez, e incluso el que no seamos nosotros, el que tengamos falta de conocimiento, mis hermanos, es andar con un paraguas y no disfrutar de la lluvia, no disfrutar, ¿verdad?, de lo que es el amor de Dios, que es como una bendición a través de una lluvia, honestamente. Y es muy importante que nosotros, mis hermanos, nos acerquemos. Miren lo que dice en el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, verso 37, Jesús nos manda a esta fuente de amor y nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Mateo 22, verso 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, aférrate, ama esta fuente de amor, dice, ¿verdad?, con todo tu corazón, con todo lo que hay aquí. No permitas que nada ni nadie interfiera en eso. Aprovéchala. Recuerden que si Dios nos ha dado este mandamiento, que es el mayor de todos, mis hermanos, es porque tú y yo lo necesitamos. Recuerda, más que Dios, que Él necesite que nosotros le amemos, tú y yo necesitamos más
amar a Dios. ¿Y por qué? Porque hay una gran falta de este amor divino. Hay un amor ególatra, hay un amor condicionado constantemente en el mundo. Hay un amor, ¿verdad? De una manera que cada vez más y más ve por lo suyo propio y no por lo demás. Y de esa manera, mis hermanos, el Señor nos dice, ¿verdad?, que vayamos a esta fuente. Es muy importante que nosotros, mis hermanos, fijemos prioridades. Porque ¿qué es lo que pasa? Aquí nos está mandando a amar a Dios con todo nuestro corazón. Pero si nuestro corazón está amando más el trabajo, si nuestro corazón está amando más los bienes de este mundo, ¿qué es lo que está pasando en nuestra vida? Estamos ahí con un paraguas. Dios quiere que disfrutemos de su amor. Dios quiere que nosotros seamos felices. Pero muchas veces, mis hermanos, el primer mandamiento en nuestra lista de prioridades viene siendo el segundo, el tercer, cuarto, quinto, séptimo mandamiento. Séptima prioridad. Vean qué importante es poner a Dios. Todos queremos ser felices. Todos queremos vivir de una manera felices, y Dios quiere que vivamos felices. Dios quiere que tengamos una calidad de vida tú y yo. Pero para esto tenemos que acercarnos a la fuente de amor, porque aparte nos dice, ¿verdad?, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Mis hermanos, verdaderamente el conflicto de todo creyente, el conflicto de todo hijo está aquí, en la mente, en el alma del ser humano. En el alma del ser humano, constantemente, por nuestra naturaleza pecaminosa y la naturaleza divina, el nuevo hombre, hay un conflicto, óiganlo bien. Constantemente se levanta el yo viejo, diríamos, ¿verdad? Para el decir, el yo pienso, el yo siento y el yo quiero. Pero recuerden que el hombre espiritual es de una manera, ¿verdad?, diferente. El otro es carnal, recuerden. El hombre viejo, el carnal, va a querer imponer tu manera de cómo vas a vivir, tu amor, de cómo lo vas a impartir, a quién vas a amar, ¿me entienden? Y esto, cuando nosotros nos regimos al igual que la iglesia de los Corintios, causa mucho problema. Porque ¿qué era lo que pasaba en la iglesia de los Corintios? Había tal vez una ofensa, ¿verdad? Aquellos pensaban, aquellos serían en su corazón, y es por eso que tenían una actuación diferente a la voluntad de Dios, que se llevaba a cabo en una división. ¿Y todo por qué? Porque ellos, pues, ¿verdad?, pensaban de una manera diferente, sentían de una manera diferente y actuaban de una manera diferente a lo que Dios nos ha dejado de cómo debemos de conducirnos. Ahora, qué importante es que todo pensamiento, toda actitud, toda obra, ¿verdad?, que nos venga aquí, llevarla a la luz de las Escrituras, para que Dios verdaderamente nos dé el verdadero sentido de nuestra vida, para que Dios verdaderamente nos dé esa fuerza de voluntad para hacer lo bueno y no lo malo, mis hermanos. Constantemente nosotros somos desafiados, cuando vivimos en la carnalidad, a hacer lo malo. Si vivimos en lo bueno, en la nueva vida, vamos a hacer todo lo contrario. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, verso 5, esta escritura también me gusta mucho. Allí habla una vez más, ¿verdad?, de la esperanza, pero no es nuestra intención a enfocarnos. Dice en Romanos 5, 5, dice, y la esperanza, decía el apóstol Pablo, no avergüenza, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, dice la Escritura. ¿De quiénes está hablando esto? De todos aquellos que han decidido confesar a Jesucristo como su Salvador. Todos aquellos, ¿verdad?, que han decidido llevar a cabo su muerte y su nueva vida a través de las aguas bautismales. Porque dice, ¿verdad?, Hechos 2:38, que ahí Dios, ¿verdad?, nos da la virtud, el don del Espíritu Santo para tener una vida completa en esta vida terrenal. Por eso, mis hermanos, qué importante es analizar esto. Miren, dice Dios que Él lo derramó ya. O sea que no falta de que tú se lo pidas.
Pero si tú se lo quieres pedir y te estás identificando que más bien te estás basando de una manera carnal, regiéndote en tu vida actual en estos momentos, ¿verdad? Si le quieres decir, ¿sabes qué, Dios mío? Derrama tu amor. Ahí dice la palabra de Dios. Ahí está confirmando. Yo ya se los derramé. Provéchenlo. Ejercítense en estas cuestiones. Hermano, el practicar, el vivir en el amor divino, ese amor que no es condicional, no se da de la noche a la mañana. Se va a dar a base de mucha práctica, de mucha disponibilidad y de oración, poniéndonos en las manos de Dios, que nos dé la capacidad para amar a aquel que nos ofende, a aquel que nos humilla, a aquel que nos traicionó, a aquel que nos defraudó, a aquel que nos ofendió, a aquel que nos lastimó, que nos hizo daño. Esto, mis hermanos, es algo tremendo. No es nada fácil. No es nada fácil. Pero aún así, es muy importante que todos nos acerquemos a lo que es la fuente de amor. Dice el apóstol Pablo, la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, dice, pero el mayor de ellos es el amor, dice la Escritura. Segundo, ¿por qué Pablo dice que el amor es lo más importante? Porque es un estilo de vida, mis hermanos, diferente. Miren, hermanos, cuando verdaderamente analizamos este capítulo completo, trae enseñanzas tan tremendas. Aquí el apóstol Pablo está hablando a una iglesia que se estaba guiando por un amor carnal, no un amor espiritual. Y él les define, más bien la definición, a veces esta palabra está equívoca. Porque tal vez cuando hablamos de una definición, tal vez estemos hablando de algo que no hemos presenciado concretamente, pero aquí el apóstol Pablo está diciendo lo que es el amor de Dios. Lo que es verdaderamente el amor de Dios, esa fuente de amor. Dice, para empezar, si yo hablase lenguas, decía el apóstol Pablo exhortando a ellos, humanas y angelicales, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, dice la Escritura. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y luego el verso 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Aquí estamos hablando que es un estilo de vida diferente, mis hermanos. Muchas veces, mis hermanos, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos un poco desorientados a veces en nuestro diario caminar, en nuestro diario forma de servir a Dios. Dice aquí en la Escritura, tú podrás tener toda la fe del mundo, dice, ¿no? De tal manera que puedas trasladar los montes y cosas por el estilo. Pero si no tienes amor, dice, de nada te sirve. O sea, en otras palabras, mis hermanos, muchas veces hay este conflicto en la iglesia. Hay este conflicto entre nosotros. Muchas veces aquí está hablando de dones, óiganlo bien, de virtudes. Pero esas virtudes se tienen que relacionar con el amor. Si no hay amor, dice, por más bueno que seas y des tu cuerpo en sacrificio por lo demás, pero si no tienes amor, o sea, lo estás haciendo de una manera por vanagloria. Muchas veces habemos estas situaciones en nuestra iglesia. A veces creemos con que presentemos nosotros cierta virtud o que hagamos ciertas cosas en nuestra iglesia, esto ya nos justifica de estar en una relación dañada por el rencor, el odio, el resentimiento con los que nos rodean. Mis hermanos, esto es un gravísimo error. Dios es el más interesado en que no nos engañemos en esta vida. Vemos por eso que es tan importante el amor, ¿verdad? Porque es un estilo de vida diferente al que estamos acostumbrados. Muchas veces nosotros, mis hermanos, nos gusta tapar el sol con un dedo, pero Dios nos conoce. Muchas veces nosotros podemos ser muy buenos oradores,
Pero si yo no amo al hermano, ¿de qué me está sirviendo? Si yo vivo enemistado con mis hermanos, aunque yo sea una persona muy buena, ¿verdad?, para evangelizar, muy bueno para interpretar misterios, o sea, me dice la palabra, ¿de qué te está sirviendo? O en otras palabras más sencillas, que seamos personas, ¿verdad?, que no fallamos ningún servicio, pero tenemos problemas con otros hermanos, tenemos problemas en el hogar, tenemos problemas, conflictos con la familia espiritual. Dice el Señor, ¿de qué te está sirviendo? Vemos que es un estilo de vida muy diferente. Y muchas veces nosotros decimos, con que yo haga esto, con que yo me desenvuelva en esta manera, yo estoy bien. Dice Dios, no te equivoques. No te equivoques, dice el Señor. Y luego dice a continuación, ¿verdad? En el verso 4 de 1 Corintios 13, dice, el amor, dice, es sufrido. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, dice el apóstol Pablo. Todos conocemos, mis hermanos, una maravillosa pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 13, versos 34. Este es uno de los pasajes muy preferidos de este servidor suyo. Me encanta. Dijo el Señor Jesús unos momentos antes de ser entregado para morir en muerte de cruz, dice, Él estaba rodeado con sus discípulos, estaban todos sus seguidores, sus discípulos con diferentes caracteres. Pedro, el aventado, el tosco, ¿verdad? Por no decir el bruto para muchas cosas, porque era muy aventado, no pensaba las cosas, ¿verdad? A veces yo me identifico con este hombre. Pero también, ¿verdad?, tenemos caracteres diferentes, como el hijo del trueno, Juan, el después, ¿verdad?, que era un hombre, ¿verdad?, identificado como el apóstol del amor, ¿no? Su carácter era explosivo y cosas por el estilo, por cualquier cosa, ¡bum!, se enchilaba y brincaba, protestaba. Tenemos el otro, ¿verdad?, a Judas, un hombre, ¿verdad?, que verdaderamente sus intenciones eran nada más enriquecerse. Vemos que cómo lo traicionó, pero aún así vemos que el Señor Jesús los amó a todos por igual. Él les sirvió e incluso les hizo un maravilloso servicio, ¿verdad? A ellos les lavó sus pies, como Él les dio su masajito, cada uno con ese amor maravilloso y condicional, aunque ellos no entendieran lo que Él había venido a hacer en este mundo. Veamos su amor tan tremendo, mis hermanos. Y luego ahí cuando Él termina, ¿verdad?, de todo lo que hacen, de establecer en la cena, ¿verdad?, de participar de los elementos, del pan, del fruto de la vid, cosas por el estilo, se reúne con ellos y les dice, un nuevo mandamiento les doy. Verso 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. ¿Ustedes qué creen? ¿Que el amor de Dios para ellos era algo nuevo? No. El Señor ahí les estaba cambiando. Como yo los he amado, ámense entre ustedes. Ellos ya conocían de amarse, de respetarse como la familia de Dios, pero la mayoría de las veces ese amor era regido por un amor muy deteriorado, muy limitado. ¿Por qué no decirlo? Un amor muy carnal. Entre ellos, ¿cuántas veces no hubo problemas entre los discípulos? Hubo conflictos entre ellos, en diferentes aspectos, ¿verdad? Pero aún así, ¿verdad?, vemos que el Señor Jesús les encarga esta encomienda. Y de igual manera así nos las encarga a nosotros. Nos da esa encomienda, ámense los unos a los otros.
Ama a ese hermano que tienes a un lado, así como yo te he amado, te dice el Señor. A ese hermano que está sentado detrás de ti, dice el Señor, o el que está enfrente de ti, ámalo, así como yo te he amado, dice el Señor. Esto, mis hermanos, nos lleva a un estilo de vida diferente, óiganlo bien. Es completamente diferente a como yo me guiaba antes de venir a conocer al Señor. Ahora, mis hermanos, esta cuestión es muy importante entenderla. ¿Quiénes creen que es un mandamiento directo, así, crudo? Levanten su mano. ¿Quiénes creen que es un mandamiento directo? ¿Ok? Y hago esta otra pregunta. ¿Quiénes creen ustedes que esto es una cuestión de opinión? O que lo deja el Señor a que ustedes hagan de este mandamiento como ustedes quieran. Levanten su mano. ¿Quién está de ese lado? Bueno, nadie. Pero vean qué importante, mis hermanos, porque la mayoría de las veces nosotros creemos que es una opción amar a mi hermano. Pero verdaderamente dice, ámalo. ¿Qué dice el Señor? Ámense así como yo los he amado, cuando estén en los momentos buenos, en los momentos de prosperidad, en los momentos donde son fructíferos. Dice el Señor, ámense. No, ¿verdad? Él no especifica. Él dice, ámense como yo les he amado. El Señor Jesús lidió con todos ellos, con diferentes caracteres, con diferentes maneras de pensar, con actitudes. El Señor Jesús, recuerden, Él conocía todo lo que había en el corazón de Judas. Pero aún así, vemos ese amor, ¿verdad? Que no es condicional. ¿Hasta dónde llega a amarlo? Amarlo de una manera limpio, puro, sufrido, con un amor sufrido, que todo, ¿verdad? Lo soporta. Mis hermanos, recuerden que cuando hay un conflicto entre tú y otro hermano, no es una opción que tú lo ames. Es un mandamiento el que Dios nos da. Directo, claro, ámense. Y si vamos a la carta de Juan, el capítulo 3, el capítulo 4, continuamente se repite esta palabra, y en otros pasajes de igual manera, mis hermanos, constantemente, ámense. Este es el mandamiento que nos ha sido dado, amarnos los unos a los otros, amarnos constantemente. Mis hermanos, no es una opción, es un mandamiento. Muchas veces, una vez más, les vuelvo a comentar, a veces queremos nosotros traer virtudes, ¿verdad?, para justificar aquella relación cuando estamos mal. ¿Qué dice la palabra de Dios? Deja todo en el altar, ve y arréglate con tu hermano, y entonces sí, ven y ofréceme fruto, ofréceme todos tus sacrificios, dice el Señor. Pero mientras, ¿qué dice el Señor? Ámense, porque todo lo que tú hagas de nada sirve si no hay ese amor en tu corazón. Mis hermanos, este es un estilo de vida nuevo. En el Evangelio de Mateo capítulo 5, 46 nos dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? O sea, si amas nada más a los hermanos que te aman y que nunca hay un conflicto, o sea, ¿qué recompensa estás teniendo? Ninguna. ¿No hacen también así, dice, los publicanos, los que no son hijos de Dios? A veces, hermanos, nos aferramos a un estilo de vida como los de Corintios. Recuerden que Romanos 5:5 dice, yo derramé mi espíritu. Quitemos ese paraguas, esas actitudes, esa forma de estar llevando nuestra vida que daña y nos hace infelices, que daña a los que nos rodean y que nos hacen infelices a nosotros. Disfrutemos, mis hermanos, de esta fuente de amor. Empapémonos de esta fuente de amor, hermanos, en nuestra vida. Disfrutémoslas así como niños, ¿verdad? Cuando disfrutan la lluvia, disfrutemos de este amor. Acerquémonos a ello. Ya para ir terminando y concluyendo, el Evangelio de San Juan, capítulo 12, verso 20, dice que llegaron ciertos griegos para conocer a Jesús. En el verso 23 del Evangelio de San Juan, capítulo 12, dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado.
De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae, la perderá, dice el verso 25. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Ahora, la palabra de Dios nos dice a ti y a mí, ha llegado la hora. Ha llegado la hora, como decía nuestro hermano mensaje de acá, ahora me toca a mí, ¿verdad? Verdaderamente vivir esa exhortación que Dios me está dando en esta hermosa mañana. Me toca verdaderamente empaparme de ese amor que tanto hace falta en mi vida. Óigalo bien, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad. Empapémonos, ha llegado la hora. Porque dice, ¿verdad?, que si nosotros, al igual que Cristo, Él, cuando le llegó la hora, tuvo que morir para que su muerte trayera mucho fruto, o sea, tú y yo. Así de igual manera, mis hermanos, ha llegado la hora de que nosotros muramos a esa vida pasada. Que ya no nos estemos rigiendo por ese amor carnal, sino por un amor espiritual, un amor que todo lo sufre, que todo lo cree, un amor, ¿verdad?, que no se jacta, un amor que no tiene envidia, un amor que no se irrita. Es muy importante que nos rijamos, mis hermanos, mediante ese estilo de vida nuevo, ese amor nuevo que Dios ha derramado en nosotros. Tenemos que morir. Dice el apóstol, el Señor Jesús, ¿verdad?, que así como el grano de trigo, si no cae a tierra, óiganlo bien, y muere, queda solo. ¿Qué es lo que nosotros queremos en nuestra vida? Quedar solo. Porque una persona que no vive bajo este estándar de Dios termina siendo una persona amargada, termina siendo una persona, mis hermanos, que lastima a los que tiene a su alrededor, que los hiere a tal grado de que el día de mañana pasado queda solo. Ninguno de nosotros nos gustaría, ¿verdad?, tener una vida de soledad. Pero sin embargo, mis hermanos, esta situación se mira cada momento de nuestra vida. Así que aquí nos hace una invitación nuestro Dios. Ahora es la hora para nosotros. Si tú quieres de una manera, ¿verdad?, pedirle a Dios que derrame su amor en tu vida, pues te invito a que hagas una oración conmigo. Si tu vida se ha conducido, ¿verdad?, de una manera carnal y no tan espiritual como hemos escuchado, pues hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día de reivindicar nuestra vida, dice Dios. Hoy es el día, ¿verdad?, de emprender una buena relación con esta fuente de amor. Así que te invito, mi hermano, hermana, a orar a nuestro Dios una vez más. Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por este mensaje. Verdaderamente, Señor, tu amor es eterno, infinito, grande y maravilloso, Señor. Que al analizar nuestra vida, Señor, muchas veces, honestamente, te hemos defraudado, te hemos fallado, Señor. Pero una de las cosas, Padre bendito y misericordioso, que también nosotros hemos dejado que tu amor, tu bendición, nos empape en nuestra vida, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que nos des las fuerzas necesarias, que si hay algo que esté interviniendo para que fluya tu bendición, tu amor en nuestra vida, como el orgullo, como el rencor, como todas las actitudes malas, Señor, que puedan venir e interferir con tu amor, te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes a echarlas fuera de nuestra vida. Te pedimos, Padre Santo, ese maravilloso tiempo también para podernos ejercitar en ese amor, que sabemos, Padre Santo, que es una de las maneras que lo vamos a disfrutar poniéndolo a práctica todos los días de nuestra vida. Por eso, Padre Santo, hoy estamos ante ti al desnudo. Tú conoces nuestro caminar, Señor, nuestro levantar, nuestro acostar, nuestros pensamientos. Tú conoces nuestro corazón en toda la extensión de la palabra. Te pedimos, Padre Santo,
una vez más que nos bendigas. Te pedimos una vez más, Señor, que nos des la capacidad de amarte así como tú nos has amado. Que nos des la capacidad de amar a nuestros hermanos que nos han ofendido o lastimado. De igual manera así como tú nos has perdonado. Ayúdanos, Señor. Sana esas heridas. Sabemos que para ti no hay ningún cosa imposible. Sabemos que para ti todo lo es posible. Y en tus manos depositamos nuestra vida, Señor, para que tú hagas con ella lo que tú quieras. Gracias, Padre Santo, una vez más te damos y te pedimos estas cosas invocando de nuevo el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.